Ecuador. Me permiten esta noche saludarles a todos afectuosamente, comentarles que yo también soy ecuatoriano. Hice la carrera en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ahí me recibí de médico y luego pues hice mi medicatura rural en la provincia del Oro y finalmente preparé el MIR y desarrollé mi especialidad de radiología en el Ministerio de Salud Pública de España, en el Hospital de Fuenlabrada, y actualmente sigo trabajando allí. Me pidieron, Jaime y Samantha, que hiciera una charla acerca de la radiología, con especial atención al tema que nos preocupa a todos nosotros en estos momentos, que es la pandemia del COVID-19. Entonces, me he permitido traer una presentación que me ha cedido la doctora Meristela Arévalo, que es una residente de radiología ecuatoriana que está haciendo su residencia en Colombia y muy amablemente me la ha cedido para poderme dirigir a ustedes y hacerles unas pequeñas explicaciones. En cuanto a la radiología, es una técnica diagnóstica fundamental en el contexto de COVID-19. Realmente se vuelve una técnica central tanto para la valoración diagnóstica como para la extensión de la gravedad del cuadro, así como su control evolutivo. Se han descrito los hallazgos en diferentes técnicas, tanto en placa simple como en TAC, como en PTC, como en ecografía, siendo las dos técnicas diagnósticas centrales para este tipo de patología la radiografía simple y el TAC. Antes de empezar a hablar de los hallazgos radiológicos, hay que tener en cuenta que estas pruebas tienen que ser realizadas de una forma que sea biológicamente segura, ya que estamos hablando de una epidemia con un germen que es altamente contagioso y los pacientes entran en contacto con otros, sea a través de las salas de espera, sea a través de entrar a las salas donde se realizan las exploraciones, con lo cual hay que intentar evitar a toda costa el intercambio de fomites que permita la diseminación de la enfermedad. Para lo cual, pues vamos a revisar unas recomendaciones generales que se hacen para el manejo de este tipo de pacientes. En general, hay que intentar no movilizar a los pacientes por el hospital. No hay que llevarlos en general al servicio de radiología, sino hacerle la radiografía donde se le reciba al paciente, especialmente usando equipos portátiles con chasis. Entonces, se le coloca el chasis al paciente y se hace la radiografía. Pero lo más importante es, según llega el paciente a la urgencia, a todo paciente suministrarle una mascarilla. Esa es una barrera de contención muy importante que va a evitar que los fomites se liberen. Hay que tener en cuenta que como los pacientes van a entrar en contacto con los chasis, estos chasis tienen que ser limpiados de paciente a paciente con soluciones que bien pueden ser del tipo enzimáticas o soluciones hidroalcohólicas para garantizar que no haya contaminación entre un paciente y otro. Asimismo, quien vaya a hacer la radiografía, en general suelen ser técnicos de radiología. Los operarios de estos equipos tienen que tener una protección adecuada. La protección que deben manejar estos auxiliares de la radiología tiene que ser unas mascarillas más importantes, ya tienen que ser la N90 o la FP3 o FP2. Tienen que tener protección ocular porque se ha visto que también la diseminación de esta enfermedad puede ser a través de la conjuntiva. Tiene que tener un traje, una bata aislante y en todo momento usar guantes. Tener mucho cuidado que los guantes tienen que cubrir los puños de las batas impermeables. Y estas batas deberían, en lo posible, ser cambiadas siempre de turno en turno o con cada ocasión que sea alguna contaminación. Imagínense que por lo que sea le tosen o le estornudan encima o tiene contacto con algún otro tipo de fluidos, pues debería cambiarse y producirse la limpieza completa.
Entonces, esto es lo que les estaba comentando. Los equipos tienen que ser limpiados. Hay que tener cuidado con todos los equipos que intervienen en el proceso del diagnóstico por imagen. No solamente los chasis de las placas, sino también los aparatos relacionados. Quiero decir, los ordenadores donde se leen las radiografías, las tomografías u otros estudios, los gantries y las mesas donde se toman los pacientes, tanto del TAC como de la resonancia, si al caso el paciente llega a necesitar alguna, asimismo como todo el equipo de ecografía, porque es una enfermedad que se transmite por el contacto. Ahora, ¿cuál es el papel que desempeña la radiología en esta enfermedad? El papel es muy importante y es central, ya lo he dicho, tanto para el diagnóstico como para la estratificación de la gravedad de la enfermedad, así como en el control evolutivo. Les traigo a vuestra consideración un artículo que fue publicado en el Radiology de una serie de estudios que se hicieron en China, en Wuhan, con alrededor de 1000 pacientes. ¿Qué ocurrió en China? Que en China, tan como a todo el mundo, de entrada le pilló un poco que no estaba preparado del todo. Entonces, en un momento dado, saben que la técnica que se suele usar para el diagnóstico de estos pacientes es la PCR. En un momento dado se quedaron sin PCR y empezaron a hacer escáneres. Tengan en cuenta que la PCR, pues, que es la reacción de la cadena de la polimerasa, tratando de detectar DNA viral, se realiza con tomas de fluidos, de muestras, que normalmente se hace de la nasofaringe, es lo más habitual. Se mete un hisopo, lo han visto las imágenes en internet de los hisopados, se mete a través de la nariz y tiene una sensibilidad que depende de cómo se haga, puede fluctuar de entre el 25 y el 60%, no son 100% fiables. Algunas series hablan de mayores sensibilidades si se toman aspirados bronquiales, pero claro, son técnicas más invasivas que también entrañan un mayor riesgo de contaminación del personal que las realiza, que también de paso tiene que estar muy bien protegido. Entonces, cuando tuvieron esa dificultad los chinos, empezaron a hacerle escáner a todo mundo. Y en ese contexto se dieron cuenta que el escáner es la técnica más sensible para el diagnóstico. Cuando digo escáner me refiero al TAC, porque es como se le llama en Latinoamérica, TAC o tomografía axial computarizada o tomografía computarizada. Es la técnica más sensible, con sensibilidades que puede llegar entre el 94 y 97% según el día en que el paciente se le realice la prueba. Entonces aquí tenemos la serie de pacientes y si se dan cuenta, pues la prueba más sensible siempre fue el TAC. También no solamente sirve para el diagnóstico de pacientes compatibles con la enfermedad, es decir, pacientes con diagnósticos positivos, sino también ayuda a detectar los probables y altamente probables de esta enfermedad. Ahora, ¿cuándo se debe realizar este tipo de prueba como método de cribado? La verdad que es muy controvertido, porque aquí en Europa son muy, se puede decir, escrupulosos con el tema de la radiación y radiar a las poblaciones de forma extensa, por el peligro de que esa dosis distribuida a nivel poblacional pueda desencadenar más adelante tumores radioinducidos. La verdad que frente a otros escáneres de otras regiones de la anatomía, radia menos, o radia más que un escáner de cráneo, pero menos que un escáner de abdomen. Más o menos, para que se hagan una idea, un escáner de tórax equivale a 70 radiografías simples. Entonces, es una cosa un poco controvertida. Los británicos ahora mismo, hasta unas semanas atrás, tenían un comportamiento, un abordaje distinto de esta patología que ya vamos a comentar, pero ahora se quieren sumar al manejo que han propuesto los chinos. Aquí les traigo un artículo de la British Society de Thoracic Imaging,
en que nos dice, este artículo ya tiene, pues, miren, es del 16 de marzo, ya tiene prácticamente 2 semanas, que no tiene ningún papel a menos que el paciente esté gravemente enfermo o que la PCR no esté disponible. Es decir, si tenemos PCRs bastante sensibles, que ya saben que la sensibilidad también varía dependiendo del laboratorio, la calidad del producto y de la habilidad que tenga el que tome la muestra para que haga una muestra de calidad. Si no disponemos de una PCR que se haga rápido, que esté disponible en grandes volúmenes, pues el escáner podría ser una opción. Sé, por ejemplo, ahora que en Guayaquil están teniendo problemas porque la PCR es una prueba que allí resulta cara, que no está muy disponible, que la hacen pocos laboratorios, que incluso uno de los que los hace tiene que enviarlos a Quito y tienen una demora de 5 días. Eso desde el punto de vista epidemiológico es un desastre, porque no permite aislar rápidamente a los pacientes. Hay otras pruebas que son más rápidas y que a lo mejor en 15 minutos podrían tener resultados, pero sé que al día de hoy esa posibilidad en Ecuador no existe. También tanto la placa simple como el TAC puede ayudar a tomar decisiones individuales en los distintos pacientes, tanto para valorar su evolución, sus complicaciones o considerar diagnósticos alternativos cuando la clínica no es compatible o vemos alguna incongruencia. ¿Y qué podemos ver pues, en este tipo de pruebas? Pues los hallazgos son los que se describen habitualmente en una neumonía atípica, que ya los veremos. La radiografía simple no es un test muy sensible. Eso no quiere decir que no tenga utilidad. De hecho, de todo lo que vamos a hablar, la radiografía de tórax es la prueba más importante. No se ha hecho un estudio de especificidad. Tengan en cuenta que ahora mismo es una enfermedad muy reciente y tenemos que hacer el desarrollo de las series y estudiar hasta qué punto la radiografía tiene una buena sensibilidad. También hay que recalcar que la sensibilidad no es la misma cuando lo ve un médico general, un estudiante de medicina, digamos un interno en Ecuador, o si lo ve un radiólogo experto, sobre todo si se dedica a la radiografía del tórax. Lo más importante que tienen que recordar que los patrones que vamos a describir sobre todo son de afectación multilobar y periférica. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos que podemos encontrar? Los pacientes que llegan a la urgencia, que llegan a los hospitales o que deberían llegar, son pacientes que tienen que tener fiebre y dificultad respiratoria. Se insiste mucho en todo el mundo la necesidad de cortar la cadena de transmisión epidemiológica y que los pacientes colaboren quedándose en casa. Sabemos que esta enfermedad tiene un espectro de manifestación bastante diverso. Afortunadamente, entre el 70 y el 80% de los pacientes van a ser entre asintomáticos o pausi/oligoasintomáticos, son pacientes que hacen cuadros muy leves y estos pacientes no deben acudir a los hospitales. Además, porque no son pacientes que le vayamos a hacer nada. Quiero decir, los pacientes que tienen que ir y tener manejo hospitalario son los pacientes que tienen ya síntomas moderados o severos. Entonces, en base a esto, se entiende que cuando uno hace una radiografía a un paciente, sea porque ha tenido un contacto, sea porque tiene clínica, uno de los hallazgos que se puede dar es que la placa sea absolutamente normal. Esto puede estar condicionado por varias circunstancias. La primera es que sea un paciente que esté contagiado, pero que sea asintomático. Entonces, se puede entender que un paciente asintomático no tenga manifestaciones. También puede ser que el paciente se haya contagiado, pero esté en la fase preclínica. Recordemos que la fase preclínica puede durar entre 3,5 días y algunos dicen hasta 14 días. De media suele ser 5 días, una semana. Eso es lo que suele ser de media a partir del momento del contagio, del contacto. Eso se ve en la gran mayoría de pacientes. Si les hiciéramos a toda la población expuesta una radiografía normal, pero
si estamos haciendo bien las campañas de que los pacientes se queden en casa, pues cada vez tendríamos que ver menos radiografías normales, porque esa gente no debe ir al hospital, y cada vez ver más radiologías patológicas conforme se va desarrollando la epidemia. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos que sí que se ven en los pacientes que tienen hallazgos positivos en el contexto de esta enfermedad? Son las conocidas como opacidades en vidrio deslustrado. En América Latina se puede conocer más bien como opacidades en vidrio esmerilado, que es como los cristales que se suelen poner para las mamparas de las duchas, o que tienen ciertos frascos antiguos donde se guardaban las medicaciones de las abuelas. Entonces esos son vidrios que son un poco opacos, dejan ver algo, sombras a su través, pero no son completamente translúcidos. Esos son las opacidades en vidrio deslustrado, que ahora las vamos a ver y las vamos a comentar un poco más. También se pueden ver opacidades alveolares, que son opacidades, las anteriores que dijimos son opacidades muy tenues, estas ya son un poco más evidentes, son de características, tienen una morfología algodonosa con tendencia a la confluencia. Y la otra manifestación es la consolidación. Cuando hablamos de consolidación, hablamos ya de la fase máxima de la enfermedad, hablamos de áreas donde se ha ocupado completamente el espacio alveolar y dejando únicamente permeables los bronquios. Normalmente, hasta un 54% de los pacientes tienen estas manifestaciones de forma bilateral y simétrica. Entonces, un poco lo que le hemos dicho, vemos en estas diapositivas, opacidades de distribución periférica. ¿Qué quiere decir periférica? Si tenemos en el centro de la radiografía la silueta cardiomediastínica, periférico quiere decir que contacta con la pleura, en realidad no contacta con la pleura parietal, sino con la parte más externa del pulmón, la que está más expuesta al tórax, ¿no? Eso es periférico. Central sería todo lo que va más cerca de los ilios. Entonces, cuando hablamos de periférica, es una opacidad que tiene ese tipo de distribución. Bilateral es un proceso sistémico, no hablamos de una infección bacteriana que tiende a ser un poquito más local. Multilobares suele afectar varios lóbulos, aunque se ha visto que tiene preferencia por los lóbulos inferiores, sobre todo por el lóbulo inferior derecho. Se ha visto que hasta el 27% de los pacientes tiene como única opacidad el lóbulo localizadas en el lóbulo inferior derecho, con lo cual esto es un truco, hay que ir a ver muy bien el lóbulo inferior derecho. Y también, sobre todo cuando hacemos estudios tomográficos, estos pacientes, la afectación es predominante sobre los segmentos pulmonares posteriores, más que los anteriores. Esto es muy importante saberlo, y alguna relación fisiopatológica tiene con la enfermedad y con alguna de las medidas que se toma con el tratamiento. Ya debe ser por ustedes conocido, o por lo que circula la información en las redes, que a estos pacientes les va muy bien el decúbito prono. Al parecer, al estar en esta posición, esos segmentos pulmonares que están afectados se ven liberados de la presión corporal y ventilan mejor, movilizan mejor las secreciones, y los pacientes simplemente con esa técnica de darles la vuelta, su saturación de oxígeno y su evolución mejora. Incluso los hallazgos radiológicos mejoran. Entonces aquí tenemos ejemplos. En el 1 tenemos lo que es una opacidad focal, lo que sería una opacidad de tipo alveolar, que tiene una morfología algodonosa, por eso lo han puesto así como si fuera una nubecilla. Luego tiene las tenues opacidades focales, que son como las primeras que hemos dicho, pero menos definidas. La 3, que es un tenue aumento de densidad difuso. Esto sería el equivalente a lo que se ve en el escáner como las opacidades en vidrios deslustrados. Y también se puede ver engrosamientos septales, ¿no? Las líneas de Kerley, que se conocen ustedes muy bien. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente lo que ocurre es que aparece este tipo de opacidad. Si se dan cuenta, es apenas un poquito, para que nos entendamos, más densa, más blanca
que el parénquima pulmonar, por lo cual puede pasar desapercibida, sobre todo ante el ojo que no es experto. Y esto poco a poco va evolucionando a este tipo de opacidades más densas, hasta que hace este tipo de opacidades incluso más densas, ya tipo algodonosa, alveolar, luego confluyen finalmente y generan áreas de consolidación donde se ve ya broncograma aéreo, que es un criterio de gravedad. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una radiografía de tórax de una paciente un paciente que estaba malito, vino con fiebre, con tos, disnea, y al hacerle la radiografía, pues uno de entrada podría decir, bueno, una radiografía normal. Pero si se le ve con mucho cariño, nos damos cuenta que en este sitio de aquí, en la base pulmonar derecha, vemos un tenue aumento de atenuación, muy tenue. Es difícil de ver. Pero si ustedes comparan esta densidad con esta otra, se dan cuenta que esto está un poquito más blanco. Entonces, aquí pueden intuir que hay una opacidad. Es difícil, puede pasar desapercibida, pero aquí viene una recomendación. Bueno, allí puede ser un poco difícil, pero el truco más grande de los radiólogos es comparar con estudios anteriores. Si resulta que tenemos la suerte de disponer de una radiografía anterior del paciente y vemos apenas un tenue aumento de la densidad, hay que sospechar que ahí sí que tiene una opacidad, y en este caso sería una opacidad en vidrio de lustrado, tenue, mal definida, y ya es un estudio que puede ser en un momento dado con una clínica que lo acompañe sospechoso de COVID. A este paciente prácticamente inmediatamente se le hizo una tomografía, un escáner de tórax, y se confirmó la existencia de esta opacidad. Esto de aquí es lo que se corresponde con esto. Se dan cuenta que la imagen es prácticamente equivalente. Pero claro, se ve mucho mejor en la tomografía. Entonces, con respecto a la tomografía computarizada, es la técnica más sensible, ya lo hemos dicho, hasta el 96-97% de sensibilidad. Es incluso más sensible que la PCR. Una PCR negativa no descarta una infección por coronavirus. Tengan en cuenta que depende mucho del momento donde sea hecha, y si tenemos un escáner positivo, hay que creerle al escáner. Ahora, para valorar una tomografía es muy importante tener todos los antecedentes del paciente, porque los hallazgos tienen que ser valorados en el conjunto con la clínica, con las comorbilidades que pueda tener, si el paciente es hipertenso, es diabético, ha tenido tuberculosis, tiene algún tipo de enfermedad inflamatoria, tiene POC, tiene algún tipo de antecedente de neumonía. Todos esos antecedentes tienen que ser referidos para poderle hacer una valoración más adecuada. Saber si tiene el criterio epidemiológico. En Guayaquil ahora mismo, les aviso, todos tienen criterio epidemiológico porque es una ciudad donde se ha despuntado, es un hotspot. Ahí mismo, ahora mismo, todo el mundo es sospechoso hasta que se demuestre lo contrario. Y más pues si han tenido un contacto que se sepa positivo, pero bueno, es que ahora mismo no tienen ahí muchas posibilidades de tener pruebas. Y es el mejor método, es el más completo. Ahora, lo que pasa es que realizar tomografías a todo el mundo tiene problemas logísticos, porque no es una prueba muy disponible allí en todos los hospitales, no todos los hospitales allí tienen tomógrafo. También si hay un gran volumen de pacientes, no se les puede hacer todos los pacientes desfilar hasta el servicio de radiología a que se haga la prueba. La prueba demora, no mucho, pero demora un poquito más que una radiografía. A lo mejor, si una radiografía hecha por técnico experto, a lo mejor lleva 2-3 minutos, pues una tomografía puede llevar 5-10 minutos. Si el equipo es rápido, entonces se pueden hacer menos estudios por hora. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos más frecuentes en el contexto de infección por coronavirus? El hallazgo más frecuente, lo hemos dicho, es tener estudios normales. ¿Por qué? Porque el 80% de los pacientes son asintomáticos o tienen escasos síntomas. También muchos de los pacientes pueden estar en el periodo
preclínico. Entonces, en el periodo preclínico pueden no darse manifestaciones. Entonces, lo interesante es a partir de qué momento la tomografía tiene una mejor sensibilidad. Pues a partir de que empieza la fase clínica, el paciente empieza con los síntomas, dígase tos seca, fiebre, los pacientes pueden tener diarrea, debilidad. Hay un síntoma que es menos frecuente, pero que es muy típico, que es la pérdida del olfato. Ténganlo muy en cuenta. Y si el paciente ha comenzado esos síntomas y está dentro de los primeros 3 días de los síntomas, tiene una sensibilidad de alrededor del 70%. Pero si ya esperamos al 5.º día, la sensibilidad ya es superior al 90%. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta en qué momento se ha hecho la prueba y si se puede saber la evolución clínica, cómo ha sido en este paciente. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos clásicos? El más importante, no se olviden, opacidades en vidrios de lustrado. Es el más importante y aunque no es una cosa patognomónica, es como un requisito. Si no hay vidrio deslustrado, vamos a ver, ojito, que lo mismo estamos hablando de otro tipo de enfermedad. El patrón crazy paving o empedrado, que es un patrón que recuerda un poco las calles de adoquines. ¿En qué consiste? Es la suma de vidrio deslustrado más engrosamientos septales. Ya vamos a ver ejemplos de todo esto. El siguiente patrón es el consolidación, ya es un patrón donde hay más aumento de densidad del parénquima pulmonar, que es un criterio de gravedad. También se puede ver el signo del halo inverso y broncograma aéreo cuando la consolidación es extensa y rodea los bronquios. Entonces, los tres signos que están al comienzo describen un patrón típico si siguen la distribución mencionada de bilateral, multilobar, periférico, tiene un patrón típico de COVID. Recordar que la consolidación más el signo del halo inverso es lo que se conoce como neumonía organizada, que es un tipo de patrón radiológico. Si este paciente tiene estas manifestaciones en la tomografía con una clínica compatible en una zona epidémica, 100% neumonía atípica por coronavirus. 100%, no hay lugar a dudas. Pero puede darse casos en que no hayan todos estos signos. Ahora, tengan en cuenta qué es la opacidad en vidrios de lustrado. Son opacidades tenues. Tenues es como que apenas el pulmón de estar negro, apenas se pone un poquito blanco, un poquito gris. Y estas opacidades, la característica es que dejan ver o definen muy bien los vasos sanguíneos en el pulmón. Es decir, el pulmón normal sería como esta región que estoy señalando con el ratón, así de negra, así de hipodensa. Es el parénquima pulmonar normal. Pero se pone un poquito más blanco, más hacia gris. Pero en este sector, en esta área donde tenemos vidrio deslustrado, esta opacidad, podemos ver vasitos. No oculta los vasos. ¿Por qué? Porque es menos denso que los vasos. Entonces no los borra. Esto es un patrón en vidrio deslustrado, que es la manifestación más importante en el contexto de esta enfermedad. Lo que les decía, es menos opaca que la consolidación. Aquí tenemos otro ejemplo. Opacidades en vidrio deslustrado, bilaterales, simétricas, periféricas, contactan con la pleura periférica, no contactan con el ilio, contactan con la pleura y tiene predominio por los segmentos posteriores. En los segmentos anteriores están mejor. Entonces aquí tenemos los hallazgos. Más importante, ground glass, vidrios deslustrado, consolidación, patrón en empedrado, engrosamientos septales. Y estos son otras manifestaciones de la radiología torácica que cuando se presentan hay que pensar que no es COVID, que es otra cosa. La cavitación, nódulos, derrame pleural. Solo el 7% de estos pacientes presentan derrame pleural. Ante derrame pleural hay que pensar que estamos hablando de otra enfermedad. Lo que sí siempre o casi siempre distribución bilateral
y periférica. Aquí tenemos la evolución de un paciente que tuvo una infección por COVID. Tenemos estudios del 23 de enero, 26 de enero, 26, 28, 3 de febrero y 9 de febrero. Como se dan cuenta, aquí en el primer estudio prácticamente normal, es un estudio normal, no se ve nada. Esto de aquí que ven aquí arriba no es vidrio deslustrado, esto es un poquito de borrosidad por la cinética del corazón, el latido, ¿no? Que a veces da un poquito de movimiento. Pero ya el paciente, miren, en 3 días después, pues ya tiene unas tenues opacidades. Miren que son muy pequeñitas en este caso, pues a lo mejor tenía muy poquita clínica, no estaba muy sintomático, y luego, 2 días después, pues ya estas opacidades se hacen un poco más grandes, se hacen un poco más densas, aumentan, se dan cuenta que tiene un predominio por la porción inferior del pulmón, en arriba tiene muy poca afectación. Luego, ya el 3 de febrero, pues ya tiene más opacidades, más densas, y finalmente el paciente empieza a mejorar y estas opacidades van perdiendo densidad. Esto es un cuadro, esto de aquí ha sido un cuadro moderado. No es un cuadro leve porque aquí tiene bastante extensión las opacidades que tienen extensión más allá de 3 centímetros, pero desde luego lo que no es un caso grave. Ya vamos a ver alguno más adelante. Ahora, ¿qué es un patrón en empedrado? Es la suma de vidrio deslustrado más engrosamientos septales, el equivalente de lo que se estudia en la radiología de las universidades como las líneas B de Kerley, del edema del engrosamiento septal, el edema intersticial, en el contexto de los edemas de pulmón, las insuficiencias cardíacas, las sobrehidrataciones. Pues esta es la combinación de ambos. Entonces, ¿cómo se ve? Se ve los lobulillos que se dibujan y parecen los adoquines de una calle. Entonces, se ve el vidrio deslustrado, que es esa opacidad tenue, no llega a ser tan blanca como la consolidación, deja ver vasos sanguíneos que a su través y además se acompañan de engrosamientos septales. Entonces parecen, pues eso, una calle con adoquines. Ese es el crazy paving o empedrado. Los San Pietrini que dicen los romanos. Pues bueno, ahora vamos a ver la consolidación. ¿Qué es la consolidación? Pues es cuando los alvéolos se rellenan de fluido. Entonces se rellenan de fluido, el espacio aéreo se ve ocupado, el pulmón al perder aire gana densidad y si el bronquio está permeable pues y rodea un bronquio, se puede ver el famoso broncograma aéreo que ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí podemos ver estas consolidaciones. Esta de aquí no es central. Fíjense que aunque está más cerca del corazón, aquí no hay hilio, estamos en unos cortes más inferiores. Esto está tocando la pleura de la base. Entonces son opacidades periféricas, bilaterales, afectan a varios segmentos y con predominio basal, que estamos en un corte basal. Entonces esto, en un contexto adecuado, es una infección por COVID. Pero mirán, ¿tiene vidrio deslustrado? Pues sí que tiene un poquito de vidrio deslustrado por aquí. Esto de aquí no está tan negro como esto. Esto es parénquima sano. Esto no es parénquima sano, aunque lo parezca. Esto de aquí no es parénquima sano. Y aquí tienes consolidación, tienes crazy paving, tienes el empedrado y tienes un pelín de vidrio deslustrado. Entonces tiene aquí todos los hallazgos. Esto es un caso típico. También se puede ver el signo del halo reverso, que no es otra cosa que en lugar de como la consolidación que hemos visto hace un momento, que es más densa en el centro, con un poquito de vidrio deslustrado alrededor, eso sería un signo del halo, el halo reverso es al revés, vidrio deslustrado en el centro con un área de mayor densidad en la periferia, que es como un anillo de consolidación. Esto recuerda mucho a los atolones, que son esas islas volcánicas de volcanes que han colapsado, que son muy típicas del Pacífico. Entonces, los atolones, ¿no? El broncograma aéreo no es otra cosa que una consolidación un poco más extensa que envuelve un bronquio
y que el bronquio, si está permeable, pues se llena de aire y se dibuja. Pues ahí lo tenemos, un broncograma aéreo. Esto se puede ver tanto en un TAC como una placa simple, pero recordemos que broncograma aéreo es un signo propio de la consolidación. Entonces lo que estamos viendo ahora es una consolidación. Si vemos consolidación, estamos viendo un paciente que está malito, que es un signo de gravedad, un signo de mal pronóstico. Se dan cuenta que esta imagen no tiene nada que ver con esta otra que tenemos a la izquierda. Pues esta otra, pues aunque la afectación es un poco grande, no es un área pequeña, pues es bastante más tenue que la otra, es vidrio deslustrado. Pues aquí tenemos otro paciente con una neumonía por COVID, que conforme pasan las semanas, los días, vamos a ver la evolución. Pues esto fue al momento del diagnóstico, la imagen de la izquierda, a la derecha tenemos la imagen a los 5 días, que ya se hace más densa, se hace más extensa la afectación. Fíjense que aquí tenían dos opacidades en vidrio deslustrado separadas por un área de parénquima sano. En este caso, ha aumentado la densidad de las dos opacidades que han confluido, han hecho ya una consolidación. Aquí podría haber un poquito de broncograma. Y del otro lado, del lado contralateral, pues, aunque aquí tenía una pequeña opacidad, pues ahora se ha desarrollado, se ha hecho más densa, más extensa y han aparecido otras opacidades más. Incluso aquí, esto es la língula, aquí en la língula tienes otra opacidad. Va empeorando. Conforme pasan los días, pues aquí más o menos está un poquito estable, e incluso empieza un poquito a mejorar. La consolidación era todo esto, ya va aclarando, va disminuyendo la densidad y finalmente pues termina en 3 o 4 días después, limpia la base pulmonar izquierda y la derecha pues todavía tiene un poquito de densidad, tiene todavía crazy paving ahí. Y bueno, pues esta es la última imagen que tenemos de este caso. Ahora hay una cosa que hay que definir, que son los criterios para decir si un paciente tiene un cuadro compatible, un cuadro sospechoso o probable o un cuadro no concluyente. Lo que hemos definido hace un momento es un cuadro compatible, o sea, 100% diagnóstico. Paciente que tiene criterio epidemiológico, tiene clínica compatible. Ojo, hay una cosa que no les he dicho de la clínica, que no lo olviden. A ver, repasemos los signos y síntomas. Tos seca, fiebre. Fiebre no lo tienen todos. Fiebre lo tienen hasta entre el 45 y 55% de los casos. Puede haber diarrea, puede haber anosmia. Todo eso son síntomas de infección por coronavirus. Entonces, si tiene esa clínica compatible, si viene de un área epidemiológica, con una epidemia activa y tiene la afectación típica, que es afectación uni o bilateral con opacidades en vidrio deslustrado de afectación periférica de predominio basal, eso 100% diagnóstico y no hay lugar a dudas. Ahora, hay otros cuadros que no se cumplen todos esos criterios y ya tenemos que hablar de sugestivo o no concluyente. ¿Cuándo es un caso no sugestivo? Cuando puedas ver una consolidación periférica o más central broncocéntrica con predominio de lóbulos inferiores, pues ya ese caso ya no es tan claro. Un caso en que veas halo inverso, pues el halo inverso es un signo, pero no es el típico. Y si ves muy poco vidrio deslustrado, si tú ves mucha consolidación y no ves, y ves un poquito de vidrio deslustrado, es probable, porque estás en un contexto epidemiológico y donde tienes un montón de gente, pues ¿y qué va a hacer si no? Va a ser eso, es lo más seguro. Pero habrá que ver, habrá que plantearse a ver si puede haber alguna otra posibilidad, pero es lo más seguro. Hasta el 70% de los casos, estos pacientes van a ser, es decir, más o menos dos de cada 3 pacientes van a ser infección por COVID en este contexto. Ahora, ¿cuándo es un cuadro indeterminado? Cuando no encaja en los patrones clásicos, cuando no cumple con los
patrones anteriores o la clínica no coincide. Paciente que no ha tenido contacto con nadie, ha estado guardado. A lo mejor le ha entrado una ansiedad, me falta el aire, me ahogo, me muero. Llega, pues satura bien. ¿Y usted ha salido, no ha salido? ¿En qué momento se ha contagiado? Llevo 15 días en casa. Puede ser un tema psíquico, o de repente tiene una consolidación muy central, o tiene una afectación en vidrio deslustrado, pero es central, va a ser un edema de pulmón. Entonces, hay que valorar que el patrón sea con patrón concluyente o patrón sugestivo. Si no, también hay que valorar los que tienen un patrón alternativo, es decir, que puedan tener otras cosas que digan esto es muy poco probable que sea una neumonía por COVID. Neumonía lobar. Un paciente que tiene un lóbulo entero consolidado y el resto de los lóbulos está bien, eso es muy de neumonía bacteriana. Una de las cosas que hay que fijarse, además de la PCR y demás, en la clínica del paciente, en las analíticas, estos pacientes hacen linfopenia. Eso es clave. Con una enfermedad viral hacen linfopenia. Si el paciente no tiene linfopenia, sino que tiene leucocitosis con neutrofilia, eso nos apunta más a una infección de tipo bacteriana. Por mucho que tengamos una epidemia por corona, no nos han desaparecido los demás bichos. Es verdad que vamos a ver poco, pero algunos se nos puede escapar y son enfermedades que son tratables. Entonces, que no se nos vaya a complicar un paciente por no haberle puesto un antibiótico cuando lo tenía indicado. Infecciones cavitadas. Si ves un cuadro con cavitación, eso no va a ser un COVID. Eso va a ser, lo más probable en el contexto de Ecuador, una tuberculosis. Que no se te escape. En otras geografías, pues ya se pueden plantear otras posibilidades, aspergilosis o a lo mejor incluso vasculitis con cavitación, Wegener y otras historias. Pero en Ecuador, una cavitación es una tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. Lo mismo, un patrón de árbol en gemación, que es un patrón radiológico en que se ven engrosamientos septales con pequeños nodulitos, se llama patrón de árbol en gemación o patrón de árbol en brote. Linfadenopatías. No están descritos como un hallazgo frecuente las adenopatías mediastínicas en infección por coronavirus. Sí es verdad que algún caso se puede ver de adenopatía en pacientes pediátricos, que ya saben que las reacciones inmunológicas de los niños con los ganglios son un poquito más intensas, pero no es un hallazgo habitual. El derrame pleural es una cosa que hay que tener cuidado, que nos debe poner sobre aviso. Derrames pleurales y hay que pensar más en neumonías bacterianas, hay que pensar más en insuficiencia cardíaca, sobrehidratación. No es un hallazgo frecuente. Así que una de las cosas que hay que fijarse mucho es en el derrame, que los senos costofrénicos no estén pinzados. Muy atentos a eso. Y la fibrosis pulmonar. Esta enfermedad se cree que puede desarrollar fibrosis pulmonar en relación con la comparación que hay con otros virus como el MERS. En el MERS sí que está descrita la evolución a fibrosis pulmonar. Ahora mismo no hay descrito con esta enfermedad. Se cree porque hay pacientes que esta epidemia tiene muy poco tiempo y hay pacientes que no terminan de mejorar al alta, que algunos se habla que tienen disminución de hasta el 50% de su capacidad pulmonar. Hay pacientes que se cree que más adelante van a desarrollar fibrosis pulmonar y a lo mejor pueden llegar a necesitar trasplante, pero esto es teórico, aún no se ha visto, aún no se ha confirmado y probablemente en el transcurso de las semanas vayan a sucederse nuevas publicaciones. A lo mejor dentro de un par de meses sabemos si ocurre o no ocurre manifestaciones que sugieran este tipo de evolución. Entonces, ojo, ¿qué lesiones no sugieren? Pues las adenopatías, el engrosamiento septal, el engrosamiento de los pleurales, nódulos, masas, sugieren otro tipo de patologías y hay que plantearse otras entidades. Ahora, ¿cómo estadificamos la gravedad de este tipo de pacientes? Si nosotros vemos un patrón de los anteriores, el patrón clásico, el probable o el indeterminado,
vemos hasta 3 anomalías y todas esas anomalías son inferiores a 3 centímetros en su diámetro máximo, hablamos de un cuadro de severidad leve. Pero si estas anomalías son mayores a 3 centímetros, ya tenemos que considerar que es un cuadro o moderado o severo. ¿Qué va a establecer eso? Sobre todo la clínica. Aún no lo decimos por radiología. Sí es verdad que algunos radiólogos con experiencia, o si el patrón es bastante extenso, sí nos aventuramos a decir esto es un cuadro severo, pero eso no hay un criterio así muy establecido como tal de momento. Esto es un poco lo mismo que decía la diapositiva anterior. Y un poco la anotación en azul, lo que les decía. La valoración radiológica de poder decir opacidades en vidrio de lustrado, bilaterales, de distribución periférica, de predominio basal, a lo más llamativa en el lóbulo inferior derecho, compatible con una infección viral atípica, un cuadro clásico de COVID en el contexto epidemiológico. Entonces, claro, si lo tenemos claro así, ya tenemos que ver el tamaño, que son menores de 3 centímetros, son pequeñitas, pues un cuadro leve. Eso lo podemos decir como comodidad. Que son más grandes, pues ya nos tenemos que medir, no decir moderado o severo. Si son muy extensas y tienes un pulmón prácticamente blanco, pues ahí, como dices, un cuadro severo. O una consolidación grande, cuadro severo. ¿Qué pasa con los niños? Pues con los niños, pues pasan cosas que hasta hace nada, pues nos decían que esto no afectaba a los jóvenes. Hasta hace 2, 3 semanas atrás, esto no mata jóvenes. Es lo que nos decían los chinos y todo el mundo pues muy confiado, si esto no es tan grave. Luego llegó a Italia y empezó a morir gente joven. La verdad que es una enfermedad que se comporta de forma distinta en los distintos grupos de edad. Tiende a ser más letal en edades mayores, tiende a ser más letal cuando se asocian comorbilidades, bien sea problemas de inmunodeficiencias, cáncer activo, hipertensión arterial, diabetes, son criterios que predisponen. Es más frecuente la afectación grave en varones que en mujeres, pero no hay riesgo cero en ningún grupo de edad. Este, sobre todo comienzan a tener un riesgo más importante por arriba de los 50 años, sobre todo por arriba de los 80, pero hace unas pocas semanas no se veía letalidad entre los 30 y los 40. Ya empezaron a haber unos pocos casos publicados. De hecho, esto era muy raro porque si recuerdan uno de los primeros muertos que le pusimos cara, de los pocos que se le han puesto cara, es el doctor chino que denunció, el oftalmólogo que denunció el tema de que era una enfermedad bastante grave y tenía 34 años. Hace poco pues empezaron a verse muertes en pacientes de entre 20 y 30. Unos días atrás hubo una paciente que murió de 19 años. Y en teoría los niños pues de momento se estaban salvando, una cosa que era bastante tranquilizadora para los padres. Pero hace poco hubo una noticia de una paciente en Estados Unidos, no sabemos los detalles, que es una paciente pediátrica menor de 10 años, falleció en el contexto de una infección por este bicho. Entonces, parece que no hay ningún grupo de edad que esté completamente libre de riesgo. Se entiende que hay seres humanos que están susceptibles por sus condiciones, pero no podemos saber a priori quién sí y quién no. Entonces, ante esto lo interesante es cuidar a los que claramente tienen un riesgo, que son todos los que tengan por encima de 50 años, sobre todo por encima de 80 años, con factores de riesgo asociados, y luego cuidarnos todos de contagiarnos, porque tú puedes ser muy joven, pero de hecho la semana pasada falleció un amigo mío, médico ecuatoriano, el doctor Cuello, que tenía 38 años. Lamentamos mucho su pérdida. Uf, son días muy duros. Pues bueno, los niños supuestamente no pasa nada, pero sí que hay reportado casos de letalidad y sí hay reportado casos de afectación. Hay por ahí alguna publicación
no oficial ni médica que dice que hubo un par de niños que se han puesto muy malitos en Ecuador, pero no tenemos ninguna referencia clara. Ojalá que si algún médico sabe de eso nos lo informe porque sería importante confirmarlo. En lo que sí que es claro es que parece que los niños en su gran mayoría son asintomáticos o oligosintomáticos, pero se teoriza de que desde el punto de vista epidemiológico son muy importantes porque pueden ser altamente contagiosos, con lo cual se recomienda que el contacto entre nietos y abuelos no se dé porque estamos uniendo al grupo epidemiológico más infeccioso con el grupo epidemiológico por edad más sensible. Entonces hay que hacer una separación abuelos-nietos y saber que los niños pues, pueden tener unos poquitos síntomas y algunos de vez en cuando, de forma muy rara, le puede ir muy mal. En todo caso, cuando hay manifestaciones radiológicas, son las mismas del adulto, siempre más leves. Se entiende que son siempre más leves porque los niños suelen ser asintomáticos. Entonces, ahora vamos a describir un poco cómo se da la evolución de la radiología en estos pacientes. El grupo 1, pues son pacientes que acaban de empezar su proceso, se acaban de contagiar y están en la etapa subclínica o preclínica. En estos pacientes, algún paciente se le puede llegar a ver opacidades en vidrio de ilustrado que pueden ser unilateral o multifocal. En estos casos suele ser más sensible el TAC que la radiología simple. Aprovecho de una vez para decirles que yo no le haría a ningún paciente un TAC, aunque lo vaya a usar dependiendo del contexto, de las posibilidades de cada país, de cada ciudad. El TAC de cribado no le haría nunca un TAC sin haberle hecho una placa. Y me dirán, ¿por qué? Si el TAC es el más sensible. Porque muchas veces con una placa ya se ven cosas. Y si ya se ven cosas, no lo llevas al escáner, no le radias al paciente, y si tienes a lo mejor que hacer más exploraciones a otros pacientes, pues liberas un turno. Entonces, no hacer TAC nunca sin tener antes una radiografía. En el grupo 2, que es un grupo que ya después de pasar la etapa preclínica, más o menos estamos hablando de 3,5 días a 14, lo habitual suele ser de media 5 o 7 días, predomina la afectación en vidrios de lustrado, con lesiones que son bilaterales, y en este periodo de una semana el paciente va empeorando y estas imágenes, estas opacidades suelen crecer con rapidez. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Pues estamos haciendo radiografías a los pacientes en su control una vez cada 48 o 72 horas para ver cómo van. Pacientes ingresados se les hace control a las 48 o 72 horas, más a las 72 horas. Además de las placas que se puedan presentar o se suelan pedir producto del control de intervenciones que se le realicen a los pacientes. Es decir, a este paciente le vamos a intubar, pues hay que ver cómo ha quedado ese tubo, a ver si no ha quedado muy progresado, está muy salido, a ver si no está obstruyendo un bronquio, si le está produciendo una atelectasia, entonces eso hay que hacerlo. ¿En qué otro caso, otra intervención? Pues una vía central. En una vía central le colocamos a ver si ha quedado bien, si no está muy progresada, si no ha llegado hasta la aurícula y a lo mejor le va a hacer una estimulación, una fibrilación, o se queda un salida y no ha llegado hasta la vena cava. Control. Y ya que controla, pues se ve todo, a ver cómo va evolucionando. En el grupo 3, además del patrón en vidrios de lustrado, como estas consolidaciones van evolucionando, los pacientes se ha visto que a la semana muchos de los pacientes empeoran, aunque a veces en la semana 1 puede haber un poquito de disociación clínico-radiológica, porque el paciente a veces incluso se siente mejor, pero tengan en cuenta que está tratado, está con oxígeno, algunos están en decúbito prono, que ya saben que mejora la ventilación de los segmentos posteriores del pulmón y moviliza mejor las secreciones. A la tercera semana hay pacientes que bien mejoran o bien se ponen malísimos. Ahí está la segunda semana, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuáles son estos los que se ponen malitos? Pues los que empiezan a hacer
Comienzan con unas pequeñas opacidades, empiezan a ser más grandes, más grandes, más grandes, hasta que se hacen confluentes y te hacen una consolidación. Entonces ya eso es un criterio de gravedad. Ahora, ¿qué puede pasar? Pues que ese paciente se ponga muy malito y vaya a la UBI, o que vayan mejorando y esto vaya retrocediendo, así como vimos en el escáner. Después de haber tenido una opacidad más grande, pues se vayan haciendo más pequeñitas, más tenues, hasta que se terminan borrando. Ahora, de estos pacientes que van a la UBI, son pacientes muy delicados. Ya saben que estos tienen hasta una letalidad de hasta el 50% en las series publicadas hasta ahora. No sé cómo se va a comportar en la población ecuatoriana. Estamos hablando de grupos étnicos diferentes, son mestizos, hay además experiencias diferentes, recursos diferentes, entonces hay que ver cómo se comporta, en qué momento va la población, si van cuando están más graves, menos graves, disponibilidad de material, todo eso influye al final en la evolución del paciente. Pero tengan en cuenta que la experiencia en el resto del mundo va siendo más o menos una letalidad del 50%. Uno de cada dos que ingresan a UBI posiblemente no salga. Ojalá que fuera mejor allá. Creo que no va a ser así, pero es lo que les deseo. Entonces, recordar, el TAC tiene una sensibilidad por arriba del 90%, que puede llegar incluso hasta el 99%. A partir del quinto o sexto día de enfermedad, ya la sensibilidad es muy alta y es el momento, la prueba más sensible que tenemos para su diagnóstico. Otra cosa, lo que les he dicho y les he insistido, aunque ustedes tengan una PCR negativa, en el contexto de epidemia, que es decir, paciente de Guayaquil con tos, fiebre, se le hace una placa o se le hace un escáner y tiene una distribución típica, ya está, diagnóstico. Le echo PCR negativa, no me importa, diagnóstico, está diagnosticado ya. Luego, estos pacientes, pues, si se repitiese la prueba a lo largo de su evolución, la prueba de la PCR se suele positivizar. Ahora, también en los criterios que se usan, aquí estamos usando para darles de alta a los pacientes, es que además de una evolución clínica favorable con no solamente su exploración, sus saturaciones de oxígeno, las necesidades de oxígeno, los patrones clínicos analíticos, también se hacía una radiografía antes de darle el alta y tienen que darse o una resolución completa o casi completa de los hallazgos. Y muchas veces, antes de dar el alta, se esperaba a que la PCR se negativice. Yo creo que lo están haciendo así en la mayor parte de los centros, pero sí es verdad que esto va a variar en función de las necesidades de cada hospital. Si a lo mejor en un momento dado están en un colapso total y no tienen camas, es muy posible que algún paciente que haya mejorado lo suficiente como para darle el alta, así no esté curado al 100%, le envíen a casa para poder atender a otro paciente más malito y se pueda hacer control vía telefónica o vuelva si se pone malo. Ahora, ¿qué diagnósticos diferenciales hay que considerar en el contexto de esta enfermedad? Hay que pensar que las neumonías atípicas pues, son causadas por múltiples tipos de bichos, múltiples tipos de virus diferentes, sobre todo están los rinovirus, los virus de la influenza A y B. Ya tuvimos una experiencia, parece fue en el 2011 que tuvimos la H1N1 por allí. Y las manifestaciones también tienen vidrios ilustrados, pero suelen tener además nodulitos, que eso pues es una cosa que no se ven los nódulos en el contexto del SARS-CoV-2, no se ven nódulos. Lo mismo en enfermedades, por ejemplo, neumonías por el herpes zóster, pues también se ven nodulitos, que aquí no se ve. Y en el MERS, que hemos dicho que se ve fibrosis. De todas maneras, esto es una cosa teórica. ¿Qué les quiero decir? Que en el contexto de una epidemia, se van a plantear básicamente dos diagnósticos diferenciales en cuanto a procesos infecciosos, los dos más importantes. Neumonía atípica por el virus que nos está molestando en este momento, que es el SARS-CoV-2,
o neumonías bacterianas. Y hasta ahí vamos con los infecciosos. Luego, claro, hay otras cosas. Si tiene una cavidad, pues tuberculosis. Y si tiene otras manifestaciones diferentes, pues a lo mejor te estás teniendo un infarto con edema agudo de pulmón. Son los diagnósticos diferenciales más importantes que debéis tener en cuenta. ¿Cómo diagnostican un edema agudo de pulmón? Pues hay que tener en cuenta que el paciente lo mismo viene con dolor precordial, una disnea súbita, se está infartando, la silueta cardiomediastínica se ensancha, tiene una cardiomegalia, tiene redistribución vascular, eso no se ve en la infección por el COVID-19, tiene una ingurgitación vascular, unos hilios prominentes y el patrón de vidrio deslustrado del edema es central, es alrededor de los hilios. Bueno, aquí les he traído un par de casitos que también me los dio la doctora. Miren, aquí tenemos 2 tags. Uno está hecho el 2 de enero de este año y el otro, no, el 1 de febrero de este año y el otro el 8 de febrero del mismo año. Es decir, ahí hay una separación de una semana. Entonces, era un paciente con tos y fiebre de 4 días de evolución, venía de una zona con epidemia activa, la PCR fue negativa, pero el paciente no se encontraba clínicamente muy bien y se le decidió hacerse el escáner. Entonces, si se dan cuenta, en el primer estudio tenemos una opacidad con un patrón predominantemente en hilo deslustrado, tiene un signo del halo inverso, es una opacidad periférica, es verdad que no llega a contactar de todo con la pleura, pero no es, desde luego, lo que no es central. Y bueno, esto, aunque no cumple todos los criterios, es sugerente, es un estudio bastante sugerente. Se hizo la evolución de este paciente, se hizo el estudio a la semana y ya se ven opacidades más extensas, o sea, ya va evolucionando. Y se dan cuenta, las opacidades más extensas con predominio en lóbulos inferiores y los segmentos posteriores de ambos pulmones, ¿no? Con estos hallazgos queda demostrado que es una infección por COVID-19. La respuesta es que sí, es una infección por COVID-19. Doctor, nosotros hemos Dígame. habilitado encuestas para ir viendo más o menos qué responden los estudiantes. Ah, estupendo. Yo creo que podemos esperar un ratito en el próximo caso, vemos qué dicen los Sí. estudiantes y le A comunico ver, si acertaron o no. sí, ahí me vas diciendo, Jaime, que yo como no me entero muy bien si están escribiendo, están poniendo algo. Listo, doctor. Fenomenal. Aquí les traigo otro caso. Es una paciente femenina de 26 años que tiene un cuadro febril de 9 días de evolución. Si nos damos cuenta, pues tiene unas opacidades tenues, mal definidas, bilaterales, con predominio de ambos lóbulos inferiores. Es una paciente que está malita. Hay que fijarse en cosas que a veces algún radiólogo te lo dice en los libros, pero que es mucho de la práctica. La paciente no debe estar tan bien cuando la afectación es tan difusa, cuando lleva gafas nasales, está recibiendo oxígeno, y cuando tiene una vía venosa central. Entonces es una paciente que debe estar delicada. Esta paciente además presentaba vesículas cutáneas y se le hace una tomografía. Miren, esto es una reconstrucción coronal y ¿qué se ve? Se ven opacidades en vidrio deslustrado, se ven nodulitos. Se ven nodulitos. Tiene una afectación predominantemente de ambos lóbulos superiores. En este contexto, ¿cuál sería el agente etiológico más probable? ¿Varicela zoster, COVID-19 o influenza? Doctor, hasta ahora tenemos 37 respuestas, en el que el 54% dice COVID-19, el 29% varicela zoster y 16% dice influenza. O sea, ¿cuál ha ganado?
Ha ganado hasta ahora COVID-19. Pues no, chicos, no, porque tenía vesículas cutáneas. Entonces, miren, tiene todas estas vesiculitas. Pues tiene una varicela. Es una neumonía por varicela. ¿Sí? Es uno de los diagnósticos diferenciales. Bueno, esto es como para una pregunta de examen. En realidad, esto no les va a plantear muchas dudas o no debería. Recuerden que la varicela también produce neumonía o puede llegar a producir, sobre todo cuando no es la infección de los niños. Cuando hablan en la carrera que a los niños les va muy bien, pero cuando te da de adulto te pones malito porque haces una neumonía. No les va a plantear dudas porque van a ver que el paciente sobre todo va a llegar, doctor, mire, me han salido estas vesículas, ¿no? Entonces ustedes ven la vesícula y dicen, eso es una varicela. Y recordar que la varicela produce neumonía. No, no piensen que tiene varicela, neumonía varicelosa y además COVID. No, va a tener una infección, una neumonía por varicela. Así que esto creo que no va a causar muchos problemas. Bueno, y Sí, aquí tenemos... usted en la respuesta, la mayoría de personas había señalado varicela. Así que Ah, para fenomenal. esto Muy bien, cuenta. chicos, muy bien. Vamos a ver otros dos casos. Estos dos casos son una familia de chinitos. A la izquierda tienen a la mamá y a la derecha la tienen al hijo. Tenían un cuadro, la madre empezó antes, la madre ya tenía unos 5 días de evolución y el niño apenas tenía un día de evolución. Ambos con fiebre y tos. Son de Wuhan. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo opacidades en vidrios de lustrado. A recordar, son opacidades tenues que dejan ver los vasos a través de la misma, o sea, no son tan densas como la consolidación, y son periféricas, periféricas. Miren, esta está muy cerca de la pared torácica y esta también, pero tengan en cuenta que esto es el lóbulo inferior. Miren, que está ya el hígado, o sea, 2 cortes más abajo ya no vemos pulmón. Entonces son periféricas. Y el niño tiene una muy pequeñita, como un nodulín, ahí muy pequeñito. Entonces ahora la pregunta es, ¿quién es el positivo? ¿El paciente 1, la madre, el paciente 2, el hijo, o ambos son positivos? Esperemos un Vamos a rato ver más. qué responde el grupo. Vamos 100 respuestas. El 71% dice ambos. El 22% dice el paciente uno, o sea, la Muy mamá. bien. El 7% dice el paciente 2. Fenomenal, chicos. Estáis muy bien preparados. Efectivamente, qué nos enseñan estas imágenes? Primero, clave, el tema epidemiológico. O sea, lo que nos enseña es que ustedes ahora están en el Wuhan de América Latina tristemente, pero que tienen que darle valor, así sea hallazgos muy pequeñitos. Si, ¿Y por qué dirán, por qué el niño tiene tan poquito y la madre tiene tanto? Pues la diferencia es que primero ella es mayor que él, bastante mayor porque es la madre, tiene varias décadas más de edad, esta señora tenía unos 40 y pocos años, y el niño pues es más pequeñito, pero la segunda diferencia es que la madre ya lleva casi una semana y el niño apenas ha empezado. Entonces, tanto porque es más precoz el cuadro, como que las manifestaciones son más leves porque son más benévolos los cuadros en los niños, por eso es la diferencia de hallazgos. También hay que recalcar que en este caso el otro progenitor también tenía COVID. Entonces, tener en cuenta que cuando cae uno en la familia, es posible que caigan los demás, sobre todo si no se mantienen alejados los unos de los otros. Entonces vamos recordando los puntos clave. El mejor método diagnóstico de todos los métodos que disponemos, laboratorio, clínico, de imagen, lo mejor es la tomografía. Lo que pasa es que, claro, la tomografía, el problema es radiación, disponibilidad, precio, no es una técnica barata. Entonces, normalmente, ¿cuándo se usa? Se usa cuando el paciente está muy malo o si la PCR no está disponible.
si es muy importante hacer el diagnóstico epidemiológico o si es muy importante llegar al diagnóstico porque a lo mejor el paciente tiene factores de riesgo o lo que fuera, pues estaría indicado hacerle un TAC. O un paciente que va muy mal, está teniendo saturaciones muy bajas, hay que tenerlo en cuenta. También, otra cosa que les quiero mencionar es que tengan en cuenta que este virus lo estamos empezando a conocer. Hay un montón de manifestaciones que se están empezando a describir. Este virus parece que además de la cascada inflamatoria tremenda que genera, que ya ustedes habrán escuchado, también parece que tiene un comportamiento procoagulante y algunos de estos pacientes pueden desarrollar tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿qué les puedo sugerir? Si hay un paciente que a lo mejor ha ingresado o tiene un deterioro súbito muy abrupto, que valoren la posibilidad de hacerle un angiotac, porque estos pacientes en sus analíticas muchos elevan el dímero D, entonces no lo van a saber. Pero si un paciente más o menos está estable y el empeoramiento es brusco en minutos, pues plantéense la posibilidad de que pueda haber hecho un tromboembolismo pulmonar. También puede, el TAC no solamente es diagnóstico, sino que permite la estratificación de la gravedad del paciente, si tiene un cuadro, ya saben, un cuadro leve, moderado o severo. Recordar, la consolidación es un criterio de gravedad. Las opacidades cuando son menores a 3 centímetros, estamos hablando de cuadros leves. Ya saben, la distribución, repetimos, periférica, bilateral, multilobar, con predominio en bases y segmentos posteriores. El tema de que el predominio sea en segmentos posteriores puede tener una explicación fisiopatológica que permite que los pacientes mejoren cuando se les ponen decúbito prono. Es la medida, una de las medidas más efectivas que se tiene y más baratas. Los pacientes mejoran muchísimo, pueden hacer la prueba. Hay algunas publicaciones que muestran pacientes con radiografía antes y después del decúbito prono y se pueden ver mejorías bastante significativas. Y lo más característico es el vidrio delustrado. Recordar que el diagnóstico diferencial más importante es con la neumonía bacteriana. ¿Por qué? No por otra cosa, sino porque la neumonía bacteriana tiene tratamiento con antibiótico y que no se les pase una neumonía bacteriana. ¿En qué cosas se pueden fijar? Dicen, las dos van a tener fiebre, las dos van a tener dificultad respiratoria, sí. Pero recordad, la neumonía bacteriana suele tener leucocitosis y neutrofilia. La neumonía viral no, tiene linfopenia. Ojo, ese es un dato muy característico. Y luego, si son pacientes que están malitos, van a ir al tomógrafo, se le va a hacer la tomografía y si tiene consolidación sin vidrio deslustrado o con muy poquito vidrio deslustrado, no puede ser que esté tan afectado en un lugar y el resto del pulmón esté respetado. Hay que pensar en neumonía bacteriana. Muy atento a esas dos cosas. Bueno, aquí les dejo unos links. Hoy en día se está publicando mucho de esto todos los días. Estas cosas varían de un momento a otro. Se acaba de publicar que este bicho desgraciado, además hay unos pocos pacientes en que atraviesa la barrera hematoencefálica e incluso puede producir meningoencefalitis necrotizantes. O sea, es un bicho que nos va a dar muchos problemas, ¿no? Aquí también tienen las guías de la British Society of Thoracic Imaging, que las pueden revisar, y las guías del país donde trabajo, de España, las guías de la CERAM, que les ponen un ejemplo aquí de qué son las cosas que tienen que valorar y cómo se puede realizar un informe rápido. Les recomiendo mucho que esto, aquí le dicen los papelitos para tener guardado para copiar en el examen las chuletas. Allá se les conoce con otro nombre que aquí es un poquito malsonante, por decirlo de alguna manera. Pero esto deberían guardarlo, sobre todo los que son estudiantes de medicina, los que son internos, los que son residentes, que les puede ayudar en un momento dado para salir de dudas y saberlo interpretar. Aquí tienen los ejemplos de tomografías
patrones en vidrios de lustrado, pequeñas consolidaciones, el crazy paving, ¿no? Y ya hallazgos poco probables, ya saben, la cavitación es poco probable, una neumonía lobar es poco probable, un patrón en árbol de embrote es poco probable. Y más bibliografía que quieran ustedes consultar. Me permito agradecerles la oportunidad de haberme dirigido a ustedes y pues quedar a vuestras órdenes cualquier duda que puedan tener, cualquier necesidad de informarse o de alguna mano que les pueda echar en cualquier cosa, pues quedo a vuestras órdenes, me podéis contactar, escribir y bueno, que esta experiencia pues espero les sea de utilidad lo poco que hemos conversado esta noche. Muchas gracias. Jaime. Muchas gracias a usted, doctor. Como le comenté, tenemos una ronda de preguntas, cerca de 10 minutos de preguntas. Entonces, Perfecto. le voy a dar un poco de las preguntas que nos han comentado desde los participantes. Y bueno, veamos qué tenemos. Primera pregunta, dice, ¿qué secuela puede verse en hallazgos radiológicos en pacientes recuperados por COVID-19? Como les comentaba hace un momento, es un poco pronto para ver secuelas. Sí es verdad que está descrito que además de lo que les he insistido mucho de la consolidación como un criterio de gravedad, se habla de que hay pacientes que pueden tener distorsión arquitectural, es decir, retracciones, tractos fibrosos cicatriciales y bronquiolectasias, que son como las bronquiectasias pero más pequeñitas de la porción más distal en el bronquiolo. Eso se ha descrito. Se cree que esto va a poder evolucionar en los casos más severos al menos hacia fibrosis pulmonar. Se ha visto también, se han hecho algún estudio una vez superada la clínica, que los pacientes, sobre todo los más severos, no se les resuelve del todo el patrón en vidrio delustrado, o sea, pudiendo quedar pequeñas áreas de vidrio delustrado residual. No se sabe lo que va a ocurrir a mediano o largo plazo, pero se estima que pudieran evolucionar a fibrosis pulmonar y dependiendo de la velocidad y extensión de esa fibrosis en el caso que ocurriese, pues a lo mejor podrían llegar a desarrollar hipertensión pulmonar y necesitar en algún momento trasplante pulmonar o cardiopulmonar. Pero bueno, eso es hablar mucho todavía, habrá que ver lo que ocurre. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿en qué momento del curso clínico se consideraría adecuado ubicar al paciente en decúbito prono? ¿Y por cuánto tiempo se debería ubicar al paciente así? Esa es una buena pregunta. Todo paciente con clínica moderada o grave de cúbito prono, ¿cuánto? Todo lo que sea posible. Al menos 18 horas al día, al menos. Es difícil estar las 24 horas al día, el paciente en algún momento se tiene que levantar, hacer un pis, sus necesidades, comer y a lo mejor ver una hora de tele. Pues ahora la ventaja es que con los teléfonos, las tablets puede estar ahí tumbado y verlo de costado. Pero lo que se ha visto es que mientras más tiempo esté, más mejora y eso aumenta mucho sus probabilidades de sobrevivir. Ok. Otra pregunta por el mismo tema dice, doctor, usted mencionó que el decúbito prono mejora a pacientes que ya están graves. En el caso de que no esté enferma aún, o sea algo leve, ¿es recomendado el decúbito prono? Mira, un cuadro leve es un cuadro que tienes fiebre y tos. Si tienes fiebre y tos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Reposar, no hacer ejercicio, que en otras enfermedades se ha visto que el ejercicio aumenta la replicación viral, hidratarte muy bien y descansar. Descansa como quieras, ponte a ver tele, haz lo que quieras en casa, aíslate en casa para que no seas un contagio para los demás dentro y fuera de la familia y ya está. Para quienes necesitan el decúbito prono son los pacientes que llevan de moderados severos, que son los que tienen que ingresar. Recordar, los asintomáticos no es que no se hace nada con ellos, solo aislarlos en el caso de que se llegue a saber que son positivos por el tema epidemiológico. Los leves se tratan en casa, con o sin vigilancia. Es decir,
cuando hay en los medios por aquí, en el hospital, tengo un grupo de compañeros fantásticos que llama a los pacientes todos los días a ver cómo evolucionan, a ver qué tal les ha ido, si tienen alguna necesidad. Y bueno, si alguno se pone malito, le van a ver con la ambulancia y demás. Pero en general son pacientes que evolucionan bien. Si no tiene dificultad respiratoria, no deben ir al hospital, porque no van a hacer nada y los van a enviar de vuelta. Pero en cuanto tenga dificultad, sí que tendrían que ir. Y esos son ya pacientes moderados que tienen que estar en decúbito prono. Ok, ok, perfecto. Otra pregunta dice, ¿existe la posibilidad de que exista un patrón radiológico y no tenga síntomas a pesar de que la PCR también sea positiva? Sí, sí que existe. Hay pacientes, y ya lo hemos dicho, en la fase asintomática hay un grupo de pacientes que pueden tener manifestaciones radiológicas y estar asintomáticos. Suelen ser pacientes jóvenes, entre los 20 y los 40 años, pueden tener alguna opacidad muy pequeñita y ten en cuenta que tenemos una reserva pulmonar importante, tenemos más del doble del parénquima pulmonar que necesitamos para vivir. Entonces, una opacidad pequeñita que le comprometa muy poco pulmón puede pasar completamente desapercibida. Ok, otra pregunta dice, en radiología, ¿con qué otra enfermedad tiene más similitud al COVID-19? Con el fin de poder diferenciarlas y no tener un diagnóstico errado. Con todas las neumonías atípicas, con las neumonías por otro tipo de coronavirus o las neumonías por influenza, son las que las tienen más similitud. Pero ya les digo que las neumonías por influenza pues también suelen ser epidémicas o estacionales, y ahora mismo no me lo plantearía como un diagnóstico diferencial, a no ser que sea un caso que no tenga el patrón típico. Yo creo que ese desde el punto de vista radiológico son las más similares. Y luego está el tema de la neumonía bacteriana, que siempre se puede colar alguna. No se ha descrito, pero en teoría es posible que los pacientes que ingresen, sobre todo los que tengan ventilación mecánica invasiva, en un momento dado se puedan contaminar y puedan hacer neumonías bacterianas sobreaídas adquiridas en los hospitales. No ha habido ninguna publicación al respecto, pero supongo que como otras muchas neumonías o infecciones virales se pueden llegar a complicar. Ok, este es un tema que usted también tocó, pero nos ha llegado esta pregunta y a lo mejor es un poco necesario reforzarlo. Dice, en radiografía de tórax de un paciente positivo para COVID-19, ¿existen signos de atrapamiento aéreo? No, no existen signos de atrapamiento aéreo. A ver, no por el COVID-19, quiero decir, quienes tienen atrapamiento aéreo, pacientes que hacen mecanismos valvulares con los bronquiolos, estamos hablando de pacientes asmáticos o bronquiolos o bronquiales, es decir, pacientes asmáticos, pacientes EPOC, o bueno, un paciente con un cuerpo extraño que le haga de válvula. Entonces, en esos casos se ve atrapamiento aéreo. Pero no por el COVID. Ahora, ¿qué sí que puede pasar? Y ahí la pregunta se vuelve bastante interesante. Es que dentro de los factores de riesgo es tener patología preexistente, entre esas patología derivada del consumo de tabaco, el EPOC. Si son pacientes EPOC, pueden tener alteraciones estructurales de forma basal y sobre esas alteraciones sobreañadirse el COVID. Entonces, claro, esos pacientes tienen más margen de que las cosas le vayan mal. Consejos, chicos, por favor, no fuméis, no ganáis nada. Dejar de fumar, botar esa porquería. No queméis vuestro dinero y vuestra vida. Hay cosas mejores con que quemar el dinero y la vida que con el tabaco. Listo, doctor. Yo creo que con eso terminamos la ronda de preguntas y el proyecto. Muchísimas gracias por su ayuda el día de hoy. Esperamos que los estudiantes hayan disfrutado de la charla, hayan aprendido bastante y usted también haya disfrutado del proyecto. Yo me la pasé